Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 21:23. Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos que del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Entonces él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Estamos a 2 días de la crucifixión y Jesús estaba ya en Jerusalén. Él sabía que no saldría de allí sin primero ser crucificado, y así se lo había dicho a sus discípulos. Al ver a Jesús entrar por la puerta dorada de Jerusalén con tremenda multitud que aclamaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, los fariseos se aterraron, pues vieron el peligro que este maestro de Galilea significaba para su estilo de vida. Su poder sobre el pueblo se estaba desvaneciendo y era muy poco lo que podían hacer al respecto. Ya pululaba entre algunos de ellos la idea de que la única forma de detenerlo sería que él perezca. Pero los principales sacerdotes aún creían que quizá podrían desprestigiarlo con alguna argucia. Jesús había entrado en el templo entre vítores, había hecho grandes milagros allí en el templo de los fariseos y ahora se atrevía a quedarse enseñando dentro del templo con sus multitudes alrededor, estorbando el paso de los que venían por cualquier otro motivo. Y entonces saltaba la pregunta: ¿quién le dio permiso para hacer estas cosas? Ciertamente ellos no. Ellos eran los principales del templo y ellos no se lo habían permitido. Bajo su perspectiva, Jesús les estaba faltando el respeto. Es hora del contraataque, pero tenían que ser sutiles, pues gran parte del pueblo aún estaba del lado de Jesús. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. O sea que ni tuvieron la decencia de, por lo menos, esperar a que termine. Ellos simplemente lo abordaron en medio de su enseñanza, pues se creían con la autoridad de quien está en su propia casa. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no iban a amedrentar a Jesús. Ellos se creían con autoridad por ser los limpiadores y guardianes del templo. Pero este templo era la casa de Dios y Jesús es el Hijo en la casa de Dios. Ningún guardia o limpiador tiene más autoridad que el Hijo unigénito. Por lo tanto, Jesús les responde con otra pregunta. Versículo 25. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? No mucho tiempo atrás, Juan el Bautista había sido asesinado por el rey Herodes y los mismos sacerdotes que ahora interrogaban a Jesús habían arremetido contra el rey por tal atrocidad. El pueblo amaba muchísimo a este Juan, que no tenía ningún reparo en encararlos con la verdad. Incluso entre los sacerdotes hubieron algunos que lo respetaron y lo admiraron, tanto que algunos fueron también bautizados por Juan. Pero este mismo Juan había profetizado sobre Jesús y había dicho sobre él que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo había declarado públicamente que Jesús era el Mesías y ellos, los que ahora mismo están intentando enfrentarse a Jesús, lo sabían. La respuesta a la pregunta de Jesús era por demás obvia, pero ellos no querían reconocerlo, menos aún ante el pueblo. Versículo 25, segunda parte. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, o sea, si decimos la verdad, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta y un verdadero mártir de la fe. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. ¡Qué tremenda mentira! Ellos tenían su posición muy clara, pero sabían que esta posición no era popular. Por lo tanto, prefirieron callar. Entonces también Jesús les dijo:
tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tanto el pueblo de Israel como nosotros sabemos que Juan actuaba por autoridad dada desde lo alto. Jesús no les dio más respuesta porque no tenía ningún interés en perder el poco tiempo que le quedaba antes de su glorificación. El rey Salomón nos enseñó lo siguiente: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26:4. Estos sacerdotes, hipócritas y mentirosos, no merecían una respuesta, sino solo el silencio de parte de Dios. Y eso fue lo que recibieron. ¿Qué le dice esto a tu corazón? ¿Será que necesitas responder a todo aquel que te provoque? Aún sabiendo que la mayoría no tienen intención alguna de aprender, ni de conocer a Cristo, ni de conocer su palabra. Nuestros días son limitados en esta tierra y hay mucho que hacer. Hermano, escoge bien tus batallas. Realmente son pocas las cosas por las que verdaderamente... Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.